Continuamos ahora y nos metemos directamente en temas muy pero muy importantes y temas que venimos hablando con diferentes personalidades desde aquí, desde esta pantalla. Está con nosotros hoy la señora Inés Pailo, que es la presidente del Honorable Consejo Deliberante. Le cuesta un poquito venir, así que yo me alegro mucho que esté hoy con nosotros. Inés, muy buenos días. Bueno, buenos días Eli, gracias por la invitación. Por favor. Buenos días a todos los que están hoy mirando. Del otro lado. Bueno, hablemos primero de esta sesión especial, que es la rendición de cuentas, que bueno, es uno de los temas siempre más polémicos, podríamos decir, de todo el año del Honorable Consejo Deliberante, donde se hace la rendición de cuentas del año anterior. Exactamente, todos los años. En marzo el Ejecutivo tiene que elevar la rendición de cuentas del ejercicio 2025. En este caso, claro. En este caso, y tenemos 60 días para el examen, 60 días corridos, y después hacer, bueno, la sesión de rendición de cuentas, que es una de las más políticas. Exacto, ¿sí? Del año. Exacto. Porque, bueno, 3 horas de duración de debate, esta junto con la del presupuesto, ¿sí? Es donde se abordan, bueno, los temas de, bueno, cuántos fueron los recursos que ingresaron al municipio, en qué se han gastado. Se hace un examen mucho más político por ahí en el Consejo que contable, el análisis por ahí más, la auditoría técnica y contable de la rendición, en definitiva, por más que nosotros la hayamos aprobado o desaprobado en el Consejo Deliberante, quien tiene la función de finalmente de aprobar o desaprobar es el Honorable Tribunal de Cuentas. Exacto. Un órgano, bueno, constitucional, sí, está previsto la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, un órgano que está conformado, un órgano por la oposición, justamente, y que realiza una auditoría a lo largo del año, sí. Hay un intercambio de información sistemático, auditores de la delegación zonal de Salto, que es la delegación de Mercedes, y finalmente emiten el fallo. ¿Sí? Del año. Generalmente nosotros lo resaltamos en la sesión, son aprobadas las rendiciones durante ya toda esta gestión del intendente Alessandro, fueron aprobadas, por supuesto con observaciones, siempre hay observaciones, ya te digo, es un intercambio de información, pero bueno, tenemos un equipo económico de excelencia, siempre lo resaltamos, el equipo de Daniel Atencio, Silvina Caporossi, Mario Barri, ¿sí? Gente que está en el municipio que exceden a esta gestión, claro, ¿sí? Claro. De hace 20 años, y que bueno, todos los años el Tribunal de Cuentas aprueba esta rendición, más allá de que nosotros en el debate sea la sesión donde políticamente por ahí se discutan en qué se gastó o las prioridades, pero bueno, no es el punto, sino es ver si todo lo que se ha hecho durante este año está conforme a la ley, ¿sí? A la ley orgánica de las municipalidades, al reglamento de contabilidad de la provincia de Buenos Aires, de los municipios de la provincia de Buenos Aires, es decir, es si todo lo que se ha hecho estuvo conforme, es decir, si hay una orden de pago que está respaldada por la factura, ¿sí? por 2 presupuestos, es decir, todas esas cuestiones más que tienen que ver con lo legal. Exacto. Mucho más que si te gusta o no en qué se gastó, porque esa es la parte política, ¿no? Y el debate que en general se da. Justamente a eso iba, digo, esto un poco se dio, como yo te decía al principio, en cada año se da un poco el debate de cuánto tiempo le dieron a la oposición para revisar las cuentas de cada dirección, cómo funciona el RAFAM, si funciona bien, cuántos cambios de presupuestos hubo, que fue una de las cosas que, por lo menos desde aquí, los representantes de Libertad Avanza hablaron, ¿no? Digo, sí, ¿cuántas veces? Yo creo que eso del presupuesto, y yo creo que ahí hay que hacer una aclaración, porque a veces intentan confundir, viste que a veces la política, desde el discurso dice, bueno, nosotros buscamos construir o llegar a acuerdos y que todo, pero muchas veces siembran las dudas, y en realidad no es lo mismo, vamos por parte, el presupuesto aprobado para el año 2025 por ordenanza, el 30 de diciembre del 2024, fue de 31.000 millones, ¿sí? Por supuesto que después durante el año, eso hay que ver cuáles fueron
lo que se percibe de recursos. Y lo cierto es que se percibieron 26.000 millones, ¿sí? Por una caída feroz de la recaudación provincial, ¿sí? Claro. De la coparticipación, primero de la coparticipación federal, por la caída de la actividad económica, por el menor consumo, ¿sí? Porque los impuestos, los principales impuestos que hacen al total de la masa coparticipable son el IVA y ganancias, ¿sí? Cae el consumo, cae la actividad económica, por ende también cae la recaudación y por ende lo que gotea de manera automática a las provincias. Entonces, una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que efectivamente perciben los municipios. Pero una cosa es una ampliación presupuestaria y otra cosa es una adecuación presupuestaria, ¿sí? Y eso es clave. Yo creo que lo saben, pero muchas veces confunden justamente para eso, para sembrar la duda, la sospecha y demás. Pero una adecuación presupuestaria se realiza absolutamente todo el tiempo en la administración pública porque responde a lo siguiente, es decir, no hay una modificación del presupuesto, el presupuesto es el mismo, vos lo que adecuás son las partidas. Y ahí tiene que ver esto del sistema RAFAM, ¿sí? Establecido en la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de Rucauf, creo que también durante la gobernación de Felipe Solá. Por ejemplo, vos tenés mira, nosotros hicimos recién una adecuación presupuestaria en el Consejo. ¿De qué se trata? Vos tenés 100 pesos, un ejemplo, ¿no? 100 pesos para artículos de librería y 200 pesos para elementos de limpieza, ¿sí? Si vos tenés que hacer, nosotros hicimos una compra de biblioratos para una reestructuración de las carpetas, etcétera, pero no me alcanzan estos 100 pesos, bueno, por ahí saco de la partida de elementos de limpieza. El presupuesto es el mismo, ¿sí? O sea, hay una adecuación presupuestaria que se hace absolutamente todo el tiempo en la administración, en el día a día. O sea que eso no tiene nada que ver con la inflación. No, primero eso habla de un desconocimiento total porque esa fue mi pregunta y me dijeron que no, que... No, porque hay dos cosas. Una cosa es una ampliación presupuestaria y otra cosa es una adecuación. Perfecto. ¿Sí? Una adecuación es lo que yo te estoy diciendo. Dentro del mismo presupuesto, por ejemplo, yo tengo 300 pesos. Sí. Pero si yo tengo 100 asignada a la partida de librería y 200 a elementos de limpieza y necesito gastar 120 de la partida, bueno, hago esa adecuación y esa adecuación va con un formulario de solicitud de adecuación, con una autorización de contaduría para ver si efectivamente están esos recursos, es decir, pero no modifica el presupuesto de cada área, ¿sí? Ahora, ¿qué es una ampliación presupuestaria? Una ampliación presupuestaria es, por ejemplo, nosotros tuvimos presupuestados 31.000 millones, como te dije, para el año 2025. Y se han hecho ampliaciones presupuestarias por 1.400 millones. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque del fondo educativo vos presupuestaste que te iban a ingresar 700 millones y te ingresaron 800. O al inverso. ¿Sí? Entonces, una ampliación en este caso es porque te ingresaron más y yo tengo que ampliar el presupuesto de educación. Se amplió en vez de 700 a 800. Si yo pensaba que o presupuestaba, ¿no? Es una estimación, ¿sí? Uno hace una estimación de acuerdo a la inflación en los ingresos del año anterior, porque vos pensás que cada presupuesto del año siguiente se hace a mitad de año prácticamente, en octubre. Exacto, ¿sí? En octubre yo voy a presupuestar del año siguiente, más o menos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la inflación anual, teniendo en cuenta lo que ingresó el año anterior, se hacen las previsiones presupuestarias, entonces las ampliaciones tienen que ver con eso. ¿Sí? Con lo efectivo, porque una cosa es lo estimado en el año y otra cosa es lo percibido realmente. Sí. Y ahí sí, obviamente que tiene que ver la inflación y tiene que ver, por ejemplo, por ejemplo, si vos tenías destinado a combustible, ¿sí? Determinada cantidad de dinero y pasó lo que pasó este año con la guerra. Sí, que aumentó bruscamente en un momento. Que impactó en una suba abrupta del precio del combustible. Bueno, sin lugar a dudas, vas a tener que por ahí hacer una adecuación, ¿sí? Pero una adecuación.
Ok, ¿sí? ok, adecuación, perfecto. Bueno, es interesante esto, ¿no? Separar los términos para que justamente uno... Sí, o te la hago más fácil, porque por ahí yo es que explico medio complejo, pero si en salud vos tuviste que, de emergencia, tener que destinar 500 millones más a la compra de medicamentos, bueno, vas a hacer una adecuación presupuestaria dentro de tu mismo presupuesto, no modifica el presupuesto. Ok, hablando de salud, es uno de los temas que por ahí más pesan, ¿no es cierto? Digo, el hospital, le recordamos a la gente, depende del municipio. Exactamente. Al ser municipal, todo hay un presupuesto, si bien hay un presupuesto importante para el hospital, pero bueno, trabaja al 100 el hospital y se lleva... Una buena parte, digamos. Bueno, se lleva el 34% del presupuesto. ¿Sí? Son alrededor de 7.900 millones. ¿Sí? 8.000 para redondear, no para hacer números que por ahí sean fáciles de entender. El 34% del presupuesto, siempre lo decimos, tener un hospital municipal tiene un peso enorme y mucho más en estos contextos. ¿Sí? Porque ¿qué pasó en el año 2025? Fue una gestión destinada, ¿sí?, a sostener las consecuencias sociales del ajuste del Estado Nacional, ¿sí?, desde la retirada del Estado Nacional de sus funciones esenciales, salud, educación. ¿De Nación no viene nada? ¿No viene absolutamente nada para los municipios? Digo, no. O sea, se supone que tiene que venir a provincia primero, ¿verdad? Y de provincia, y hay coparticipaciones que vienen directas. Exacto, sí, por esta que tiene que ver con la recaudación. Claro. Sí. Mira, ya la provincia de Buenos Aires tiene una desigualdad estructural que es que aporta, por ejemplo, tiene el 38% de la población del país, 17 millones de habitantes, aporta el 40% de la riqueza del país y recibe el 20%. Ya desde el vamos, esa cuestión estructural. Sumado a que esta administración nacional está asfixiando políticamente y económicamente y por ende políticamente, porque el objetivo es justamente perjudicar a Axel Kicillof, ¿sí? Un potencial... Lo ve como un potencial también enemigo, si se quiere, en esos términos, adversario. Pero bueno, en realidad no está perjudicando a Kicillof, está perjudicando a la población, los 17 millones de bonaerenses. Sí. En el caso salud, fundamentalmente tuvimos, y ahí por ejemplo el programa Remediar, un programa nacional que está desde el año 2002, que es una canasta básica de medicamentos, antibióticos, diferentes... remedios que tienen que ver con las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, ¿sí? Esa canasta de medicación gratuita para la población que se distribuye a los diferentes centros de salud municipales. Bueno, esos fueron absolutamente recortados desde el gobierno nacional. Está totalmente desmantelado el programa Remediar, que fue una de las grandes políticas públicas de todos estos años, que fueron sostenidas incluso por otros presidentes de diferentes signos políticos, ¿sí? Una verdadera política de Estado. Ahora bien, por eso digo, ¿quién se tiene que hacer cargo de esa falta de medicamentos? Porque el vecino, ¿a quién recurre? A los municipios. Claro. Entonces los municipios están sufriendo los recortes feroces por parte de Nación y tienen que salir a sostener cuestiones esenciales y prioritarias como los medicamentos. Por eso vemos también lo que impacta estas cuestiones, no solo la falta de medicamentos, sino también la creciente demanda que tiene el hospital, porque, como todos sabemos, las prepagas, la gente se da de baja de las prepagas por el costo que tienen y va al sistema público de salud, ¿sí? Entonces, lejos de recortar la atención, incluso se ha ampliado, ¿sí? Porque se han abierto nuevos consultorios para atender a las nuevas demandas también que se imponen. Este año, el 2025, la rendición de cuentas está bien claro cómo se abrieron consultorios muy importantes como, por ejemplo, psiquiatría infantil, ¿sí? Neurología infantil. Y bueno, y vemos cómo lejos de decir no hay plata bajo la ventana, el municipio tiene que responder. Es decir, menos recursos, los municipios se encuentran con esta complejidad de tener muchos menos recursos, pero tener cada vez más demandas y tener que sostener, las consecuencias de un gobierno nacional que se ha desentendido o que tiene como variable de ajuste a los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo vimos en discapacidad, lo vemos en jubilados, lo vemos en la gente que requiere de la atención médica, ¿sí? Y lo vemos en los comedores también. La memoria de desarrollo social
cómo ha aumentado la demanda de los comedores. Hay 3 comedores municipales, 700 personas que reciben alimentación diaria. Ya no son solo los niños, adolescentes, son las familias completas y adultos mayores. Así que sostener ha sido casi todo el ejercicio 2025 ante un contexto cada vez más difícil para las administraciones municipales, que, insisto, menos recursos, muchísimas más problemáticas que atender. Hablando de problemáticas que atender, en cuanto a infraestructura, una de las consultas más seguidas que tengo, por lo menos yo, es no solamente con respecto a eso, sino también con, también el eje también de seguridad, que luego lo vamos a tocar, pero también el tema de viviendas. Digo, no hay programas, o por lo menos no hay noticias de ello, programas de viviendas para los vecinos, esos se han terminado también. Bueno, mirá, nosotros hemos tenido durante el año, hasta el año 2023, ¿sí?, grandes programas de viviendas y grandes obras con recursos nacionales, provinciales. Y esas transferencias y esos programas han dejado de estar. Nosotros, mira, si miramos alrededor, estamos llenos de fondos afectados que han venido y obras con recursos nacionales, como si vemos la calle Rebagliati en toda su extensión, eso fue también con recursos del Ministerio de Infraestructura de Nación, cuando estaba Catopodis. Si vemos el CDI, ¿sí?, el Centro de Desarrollo Infantil, también se ha hecho con fondos nacionales, ni hablar fondos provinciales como han sido el Centro Universitario Municipal, ¿no?, la repavimentación de la ruta Roja, ¿sí?, la de Arroyo Dulce, es decir, un montón de obra pública que, por supuesto, con recursos municipales no se pueden llevar a cabo y que ahí necesitas recursos de provincia y de nación. Porque además no solo los necesitamos, nos corresponden, ¿no?, por lo que aporta Salto en materia de impuestos, en materia de retenciones, en materia de entonces en este momento no hay obra. ¿Cuáles son las prioridades según tu mirada a nivel nacional? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Dijimos salud? No, claramente. No, claramente. Educación, infraestructura tampoco. Bueno, yo creo que cumplir con las directivas del Fondo Monetario Internacional. De su equilibrio fiscal. Exactamente. El equilibrio fiscal. ¿No? Sí, porque realmente si vos ves lo que está pasando a nivel, ¿no? Bueno, la inflación ha bajado, si bien sí. No se ha terminado, bueno, hay que reconocer que hay una inflación. El tema de ha bajado a costa de qué, ¿no? Cueste lo que cueste. ¿Y quién es la variable de ajuste? Son los sectores más vulnerables. Mientras que bajó, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales a los más ricos. Entonces, bueno, hay una reprimarización de la economía, además, que está afectando y muchísimo, en particular la provincia de Buenos Aires, que somos una zona industrial, además, urbano y, bueno, muchas provincias, porque lo vemos que los salarios están por el piso, ¿sí?, el nivel adquisitivo de los salarios. Hay una caída del empleo y hay una caída también, y estos son indicadores objetivos, ¿sí? Hay caída del empleo, hay cierre de empresas, hay una pérdida de 208.000 empleos registrados privados, ¿sí? Solo privados. Desde que asumió Milei hay ciertas actividades que están realmente en declive, como es, bueno, ni hablar las industrias, pero también el sector de la construcción, ¿sí?, por el parate de la obra pública, y son aquellos sectores a la vez que más fuerza de trabajo traccionan, ¿sí?, que más empleo generan. Entonces, y una política que va dirigida hacia los sectores por ahí primarios de la economía, pero que no son a la vez quienes generan mayores puestos de trabajo, caso minería, caso petróleo, energía, que son hoy los que por ahí le están dando los dólares que le permiten seguir sosteniendo este modelo, ¿no? Además del rescate que hizo Besen el año pasado antes de las elecciones, ¿no? Pero
y que eso fue una apuesta grande y fuerte de Axel Kicillof cuando nacionaliza YPF. ¿Sí? Hoy estamos viendo los resultados y los vamos a ver en los próximos años de una decisión política muy importante, que fue muy cuestionada, pero que finalmente le dio la razón, que fue nacionalizar YPF. Política que continuó, o sea, Cristina Kirchner con Axel Kicillof, pero política que continuó el gobierno de Macri, ¿sí? Y con política que continuó el gobierno de Alberto con la construcción del gasoducto, que se llamaba Néstor Kirchner, que después le cambian el nombre porque están muy atentos a todas esas cosas irrelevantes. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Fue parte de una política de Estado, ¿sí? Porque es lo que necesita el país, ¿sí? Que haya políticas de Estado que sean continuadas por los gobiernos, independientemente de quién gobierne más adelante. ¿Qué quería hacer con la ley base y el decreto 70? Privatizar YPF. Fue en una de las empresas que se han quitado finalmente, que el Senado quitó. Pero era su intención. Así que, bueno, un modelo para pocos, ¿sí? Un modelo que profundiza las desigualdades, un modelo de país para un 20% de la población, 20-25%, pero que afecta fuertemente a la clase media, que se ve perjudicada no solo por la caída de los salarios, sino por el aumento de los servicios, de los alquileres. Notablemente vemos cómo cuesta llegar al 15%, y un dato muy relevante estos últimos años y este último año es el endeudamiento de las familias con los bancos, con las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito, que son utilizadas para el supermercado, ¿sí? Así que datos realmente alarmantes de la situación social. ¿Qué pasa con la seguridad? Volvemos aquí a lo local, ¿no? A nuestra ciudad sobre todo, y a la rendición de cuentas, que, bueno, una de las cosas que se cuestionaron, que por lo menos escuchamos que fueron cuestionadas, fueron que, bueno, no sé de cuántas páginas, creo que más de 500 dijeron, había 2 carillas nada más destinadas a la seguridad, y que el horario que estaba la Guardia Urbana era de 6 de la mañana a 20 horas, y que justamente en ese horario es, según las estadísticas, donde menos delitos hay, o donde menos robos hay, y que la cuestión de seguridad pareciera no ser una prioridad para el gobierno actual. Bueno, ¿qué respondes a eso? Bueno, primero sí, hay 500 páginas, está dividida, la rendición de cuentas está dividida, la memoria descriptiva de las áreas, ¿sí? Que donde no hay algo preestablecido de cómo deben ponerlo, hay áreas que son súper completas, otras que por ahí son menos incompletas, y nosotros hacemos esto de ampliar la información, ¿sí? En ese trabajo de los 60 días de estudio. Pero bueno, obviamente lo que no aparece escrito no está. Pero bueno, está destinado fundamentalmente a la rendición de cuentas, o se le da mucha más importancia a lo que es la parte contable, ¿no? Entonces, más allá que la memoria descriptiva, son cómo está. Te tendría que haber traído a modo de ejemplo, pero bueno, todo lo que tiene que ver con las planillas de estados contables de cada área, y demás. Y el tema de seguridad, bueno, es una cuestión que existe, es una realidad la inseguridad. Sí, claro. Acá y en todos lados, y en todo momento de crisis, además, y de deterioro de las condiciones de vida y de tejido social, hay siempre un incremento del delito, y más cuando se retira el Estado, ¿sí? Cuando se retira el Estado de sus funciones esenciales, aparece, ¿no? O vía libre o aumenta la actividad delictiva. Y en este momento estamos viendo un deterioro, como estábamos hablando recién, ¿no? Sí. De las condiciones de vida. Hay un aumento también de problemáticas vinculadas al consumo problemático, de la inseguridad, y sin duda que si queremos hacer un abordaje serio, a mí me parece, no podemos decir, bueno, esto pasa porque la patrulla urbana, sí, porque convengamos que, primero, la seguridad no solo tiene múltiples dimensiones de análisis, ¿sí? Necesitas recursos. Hablando de los recursos de nación, nosotros el año pasado lo discutimos en el Consejo Deliberante, cómo el gobierno provincial dejó de percibir un fondo de seguridad de 750.000 millones, ¿sí? Que se redistribuía a los municipios. Recursos
una situación también de integración socioeconómica sin duda, pero fundamentalmente una justicia eficaz, porque también se han dado muchísimos casos, lo vimos en nuestra ciudad, que por ahí han sido resueltos, policía hace su función, centro de monitoreo hace su labor, pero después tardan 5 días en salir una orden de allanamiento, o finalmente son detenidos, como ha pasado con los últimos hechos delictivos, pero, viste, ya está la duda de cuánto va a tardar en salir a la calle. En salir a la calle, y claro, en reincidir. ¿no? Entonces, si queremos hacer un análisis serio, ¿no? Y no por ahí intencionado políticamente de la seguridad, cada uno debe hacerse, digamos, debemos abordarlo desde múltiples cuestiones, sin quitar, por supuesto, la responsabilidad de cada uno. Pero creo que los municipios, fíjate, la seguridad ha sido siempre una cuestión, digamos, una provincial. La policía depende de provincia. Los municipios como han aumentado las problemáticas, ¿sí? Han tenido que aumentar también los sistemas de respuesta y los servicios prestados. Entonces, vimos como estos últimos años tenemos un centro de monitoreo que es cada vez más amplio, que cada vez abarca las localidades también, o cómo se ha creado la función de prevenir. Me imagino que el centro de monitoreo justamente hace eso, ¿no? Monitorea para prevenir o para alertar. A veces es difícil prevenir el delito, sí, pero bueno, si tienen una cámara, hay alguien adelante que está viendo que hay una actitud sospechosa o movimiento sospechoso en determinado lugar, tiene la manera de comunicarse, por ejemplo, con la policía o con algún superior y decir, acá está pasando algo que parece extraño. ¿Cumple esa función de prevención? Cumple la función de prevención y de resolución de las dos cosas. O sea, el centro de monitoreo, patrulla, GAD, UTOI, Secretaría de Seguridad, Policía Comunal, Patrulla Rural, trabajan interconectadamente, ¿sí? Así que en ese sentido es la principal función, el trabajo articulado de cada una. Lo que quiere decir que se trabaja de manera perfecta y que acá no haya problemas, no, insisto, ¿sí? Pero no quiero que se reduzca solamente los problemas de seguridad, claro, que la patrulla urbana haga determinado horario. Que volviendo al tema, efectivamente en la descripción de la memoria es de 6 a 20, pero también hay, que no está escrito ahí en esa carilla, está incompleta la carilla de seguridad. Está incompleta. Faltan cosas, pero también el rol del concejal también es ampliar la información, aunque no esté escrito, ¿viste? Parece que queda eso. Pero todos sabemos que hay otro horario que es de 6 a 20, de 20 a 6, okay, ¿sí? Y también vemos cómo se han incrementado las garitas de seguridad, sí, se han hecho esfuerzos, se ha gestionado el GAT, se ha gestionado el UTOI. Por supuesto, uno piensa, nunca alcanza, no, la inseguridad es un problema, es una preocupación. Todos tenemos esa preocupación, tenemos, claro, hijos, queremos, claro, que caminen, no sé, que vengan del cumpleaños de 15 tranquilos de noche, que pueden hacer la vida que uno llevó, a pesar de que, bueno, de que la ciudad ha crecido enormemente. Sí, enorme, claro. Entonces, bueno, nada, cada vez más los municipios, insisto, con pocos recursos tienen cada vez más problemas y demandas cada vez más complejas. Pero la seguridad, yo creo que hay que abordarla desde varias dimensiones de análisis. Un análisis más profundo. Más profundo, sobre todo teniendo en cuenta, porque parece que si no, la culpa de la seguridad siempre la tiene el intendente municipal. Y la verdad, no, porque bueno, es obviamente el discurso político más fácil. Nunca cuestionamos el rol de la justicia. ¿Sí? Hay que problematizar también el rol que cumple cada uno. No digo que no tenga ninguna injerencia ni nada. Pero creo que es muy difícil hablar no podemos solucionar el tema de la seguridad si no tenemos una justicia ágil y eficaz también. Exacto. Y recursos. Sobre todo recursos, sí. Porque podemos decir, sí, faltan más cámaras con mayor tecnología y no sé cuánto. Sí, bueno, recursos. Es difícil. Porque después tenés también la atención médica en el hospital. Después tenés la problemática de salud mental, que se ha invertido mucho y ha crecido muchísimo. Fue uno de los aspectos que yo más resalto del 2025 de esta gestión, es lo que ha crecido la Dirección de Salud Mental y los dispositivos de atención de salud mental, con un equipo de excelencia a cargo de Violeta Basílico.
cómo se ha reorganizado y cómo ha crecido los dispositivos de atención, no solo la guardia las 24 horas en el hospital, sino también en cada uno de los centros de atención primaria, y durante el 2025 con la inauguración del hospital de día, que es importantísimo en casos de complejidad que requieran una atención diaria, ambulatoria. Y esos son recursos, y esos profesionales, y son profesionales idóneos los que están al frente del área en una problemática tan creciente como es las problemáticas de salud mental. Exacto. ¿Sí? Bueno, y de consumo problemático. Y de consumo problemático, que es algo que también es un tema largo de hablar, el consumo problemático, porque actualmente, no sé si desde el municipio, tal vez yo desconozco, si hay campañas también en cuanto a prevención del consumo problemático. Me imagino que sigue siendo, al igual que todas estas cuestiones que acabamos de mencionar, sigue siendo una preocupación. Sí, claramente. Mira, el municipio está el CPA, que es el Centro Provincial de Adicciones. Ellos hacen continuamente. El año pasado han aumentado la frecuencia de atención, es de 8 a 16 horas. Y hacen continuamente en las escuelas, ¿sí? Charlas informativas y demás. Exacto. Bueno, así que bueno, para cerrar, son uno de los debates más políticos, y siempre uno va a ver algunos ven el vaso medio lleno, otros ven el vaso medio vacío. Son debates democráticos. Sí, y válidos también. Y válidos también, sí, son válidas, sumamente válidas todas las visiones. Algunos aparecen siempre, y más en esta época que estamos a un año de elecciones. Imagínate que van a aparecer tocando temas que son muy difíciles para la gente, ¿sí? Para capitalizarlos personalmente, porque aparecen esos discursos políticos, ¿no? Disfrazándose del interés general y del bien común. Y hay un interés particular. Hablando de temas importantes como los que estamos tocando, hubo una sesión también extraordinaria donde se hicieron menciones por el Ni Una Menos, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas, después de la aprobación de la resolución, que fue el miércoles pasado, hay 10 días corridos para aprobar el acta de la rendición de cuentas. Perfecto. Y enviar la resolución con el acta correspondiente al tribunal. Así que ayer hicimos una sesión extraordinaria con el punto justamente el único punto de aprobación del acta, pero bueno, teniendo en cuenta que era 3 de junio, una fecha tan importante, en ese caso siempre abrimos el micrófono para los concejales que quieran hacer alguna alusión al respecto. Sí. Exacto. Bueno, tenemos algunas imágenes porque, obviamente, Miguel Chavero fue uno de los que tomó la palabra, y tenemos la palabra de él. Obviamente luego la vamos a compartir con todos ustedes. Luego también estuviste en la plaza también. Estuve. Yo no te vi, pero estuve en el estudio. Había mucha gente. No nos vimos, pero porque había mucha gente. Había mucha gente, a diferencia de otros años. ¿A qué se debe, crees? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que el caso de Agostina, sin duda, que fue muy cruel, y también a la retirada de muchos, a la retirada de las políticas de prevención y de falta de recursos del gobierno nacional, ¿no? Okay. Entonces yo creo que, pero sí, el caso de Agostina realmente, conmovió como conmueven muchos casos. Exacto. ¿Sí? Pensar que ayer se cumplieron 11 años de la movilización histórica del Ni Una Menos, también con el asesinato con el femicidio, ¿sí? El femicidio de Kiara Páez, también una adolescente de 14 años, y el fin de semana el caso Agostina, ¿no? También de 14 años, y con el dato de que en Argentina hay un femicidio cada 31 horas. Exactamente. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que pasaba entonces luego del encuentro en la plaza. Marcharon por las calles de nuestra ciudad reclamando justicia, reclamando respuestas y siguiendo la lucha, ¿no? En la misma lucha de ese 2015. Muy bien. Bueno, Inés, la verdad que quiero agradecerte por estar con nosotros.
por hablar de todo, por contestar con esa tranquilidad que te caracteriza. No es tan tranquila, pero bueno, contesta tranquila. Ya sabés no que, sé, espero ser clara, porque por ahí... Sí. Además... Me quedaron cosas igual, muchas cosas de la rendición. Bueno, hay mucho. Sí, hay porque mucho. La rendición es muy... Bueno, fueron 3 horas además. Sí, porque durante 2025 además se hizo mucho. Tuvimos la inundación más grande de la historia. Se sigue trabajando con eso, ¿verdad? Además hay un dispositivo que se ha destinado a eso. Se está haciendo un sistema de alerta temprana, trabajando bomberos con personal municipal, que va a ser presentado seguramente en los próximos días. Ah, ok, mirá, muy bueno. Así que sí, bomberos ha trabajado muchísimo en este sistema, así que la verdad que sí, va a ser presentado. 2025 también tuvimos... la celda sanitaria ambiental, ¿no? Yo creo que había sido una demanda de tantas décadas, ¿no? Que también no quiero que dejar pasar eso, ¿no? Es una obra monumental para Salto, porque es una obra de un presupuesto, casi un presupuesto anual de un municipio, ¿no? Con fondos del... Recordemos a la gente lo que es la celda sanitaria, porque uno dice celda sanitaria y también no recuerda. Nosotros estuvimos allí y de verdad yo me quedé sorprendida de las condiciones en que está la planta y además... si uno lo ve con sus propios ojos puede decir, no, la verdad que sí, hay que separar. Hay que separar. En casa, hay que cuidar el ambiente. Bueno, ahí siempre pasamos esa pública, que es la que nos enseña un poco. Pero sí, la verdad que esa celda fue impresionante. Sí, la celda ambiental es una obra de ingeniería donde se pone como un impermeabilizante. Sí, como una malla. Hablando en términos sencillos por ahí, porque es muy técnica la obra, pero lo que permite es que ahí vayan los residuos que son destinados solo a disposición final, ¿sí? Que no se pueden reciclar. Claro, mira, ahí tenemos algunas imágenes. ¿Qué es lo que posibilita esa obra? Es que los lixiviados, es decir, los líquidos y todo lo de esos residuos que ya no tienen otra disposición, no vayan a las napas. Claro. Sí, es fundamental esta obra. Es clave, pero también es clave para que tenga mucha vida útil que nosotros separemos en nuestra casa. Sí, que no cuesta nada en realidad. No cuesta nada. Son 2 tachitos, uno húmedo, uno seco. Uno seco, hay que tener 2 tachitos, puede 2 bolsitas. Si se hace compost, le digo, al fondo de su terreno, de su patio. Es importante desde un punto de vista también yo siempre digo, de los recicladores. Sí, claro. Porque no termina el problema cuando sacamos la basura. No. Recién ahí empieza todo un circuito donde... En la planta hay una cooperativa de trabajadores que abren a mano nuestra bolsa. Sí, siempre hablamos con sí. Abren a mano nuestra bolsa. Y entonces le hacemos mucho más fácil todo. Ellos pueden reciclar más y el medio ambiente lo agradece. Exacto. Con lo cual es toda una cadena que, si bien es difícil de sostener, porque es todo un cambio cultural, lo tenemos que hacer para que esta obra grandiosa, y que recuerdo grandes debates en el Consejo Deliberante. ¿Por qué no hacer la celda sanitaria? Bueno, se lograron gestionar los fondos, lograron llegar fondos, y es una obra muy importante que tenemos ahí, tenemos el draft, martes y jueves, residuos secos. Sí, como decíamos, no cuesta nada, de verdad que no cuesta nada, te readaptás, es un hábito después te readaptás. Y aunque sigue siendo difícil que usen bien el punto verde. Seguimos teniendo noticias de que tiran animales muertos, de que, bueno, este fin de semana también hubo una noticia sobre eso, así que bueno, también el punto verde me parece que es importante que también veamos eso, que hay una persona que va, que mira abre el punto verde, se fija y se lleva su plástico, el vidrio, el cartón, pero no podemos tirar un animal muerto, ni podemos tirar así nomás dentro del punto verde, porque el punto verde no es un gran tacho, en realidad es un lugar donde uno con su bolsita o con su caja lleva el plástico o lleva más cartón o lleva vidrio, pero no lleva, no lo tira así nomás, suelto, sin bolsa, sin nada. Sí, no es para ramas, no es para... el éxito de toda política pública también, y sobre todo esta, que implican responsabilidad de la comunidad. Sí, claro. O sea, responsabilidad de los municipios no pueden solos, necesitamos ese acompañamiento para el bien de todos, ¿no? Exacto. Así que bueno, se lograron muchas. No quería dejarlo pasar porque 2025 fue lo mismo, que muchísima maquinaria que se ha incorporado. También. Tractores, pala cargadora frontal, muchos bienes de capital para la prestación de los servicios, ¿sí?
Así que bueno, mucho que se ha hecho, mucho por hacer, como siempre. Mucho por hacer, claramente. Mucho por hacer. Sí, no hay gestiones por ahí perfectas. Perfectibles sí, pero siempre es muy fácil ser oposición y decir lo que hay que hacer. ¿Sí? Siempre es más fácil. Bueno, eso lo has dicho varias veces desde acá. Pero claro, sí, por supuesto. Bueno, siempre decimos que lo bueno también es estas problemáticas que sean de todos los vecinos y de todos los ciudadanos que somos, también se tengan en cuenta desde el Ejecutivo y desde quienes les corresponda. Así que, bueno, sin duda, la participación vecinal también es importante, por eso hay un proyecto para que se reactive el foro de seguridad. Sí. La interconexión, volviendo al tema seguridad que tiene el secretario de Seguridad, que tiene grupos de WhatsApp con los vecinos de los barrios. Bien. Sí, la participación es fundamental. Sí, la participación, los recursos, por supuesto que hay problemáticas, no se niegan, pero es importante el aporte y no generar por ahí más malestar, que es muchas veces lo que buscan los opositores, porque con ello capitalizan políticamente. Y más a un año de elecciones. Estamos a un año de elecciones además, así que es importantísimo todo lo que va a pasar de acá en más y lo que ha sucedido. Así que vamos a seguir hablando de este tema y de tantos otros. Inesita, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eli, por favor, por invitarme. Por favor. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. Salto Materiales te acompañamos en cada etapa de tu vida. Te brindamos asesoramiento personalizado para que tu proyecto sea como siempre lo soñaste. Encontrá todo en un solo lugar. Material grueso. Instalaciones, agua, gas y desagües. Amoblamientos de cocina, living, dormitorio, placar y vestidores. Griferías para baño y cocinas. Pisos y revestimientos. Porcelanatos, cerámicos, mosaicos, pisos flotantes y revestimientos de PVC. Sanitarios, bachas, vanitores, mamparas, receptáculos y bañeras. Aberturas para interior y exterior. Construcción en seco. Y mucho más. Salto Materiales. Todo en un solo lugar.